Buenos días y buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por participar en esta sesión, en este webinar. La idea es platicar o comentar un poco sobre las diferentes formas de poder ayudar a nuestros proveedores a ayudarnos, es decir, cómo maximizar la relación con ellos para tener o crear un ganar-ganar con un enfoque dirigido, como bien lo comentaba Antonio, a la cuestión de financiamiento. Voy a presentar mi pantalla. Listo. ¿Qué son los proveedores No vemos para tu nosotros? pantalla, Gregorio. Ah, caray. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias. Les comentaba, ¿cómo podemos maximizar la relación con los proveedores desde diferentes puntos de vista? Y voy a tratar de platicarlo de una manera muy general porque tenemos diferentes participantes o diferentes empresas dentro de este webinar. Las primeras pueden ser empresas transnacionales, hay empresas también medianas, hay empresas pequeñas. Finalmente, para nosotros y todas las empresas tienen una red de proveeduría o una cadena de suministro y forman parte a la vez de ciertas cadenas de valor que proveen o suministran otras empresas, ¿no? Empezamos con una breve introducción a lo que es relación con los proveedores y cuáles son los factores de crecimiento para nuestra empresa. Si nosotros vemos como centro de nuestra actividad a lo que es nuestra empresa, ya sea una persona moral o una persona física con actividad empresarial, hay alrededor diferentes factores que contribuyen al crecimiento de la empresa como tal o del negocio, ¿no? Entre otros factores o entre los más importantes destacan, claro está, la red de proveedores, el producto que nosotros diseñamos, la distribución del producto o servicio, porque también servicios son una rama importante, así como los canales de venta que estamos nosotros buscando atacar. Hoy en día el crecimiento de la competencia y el incremento del conocimiento de los clientes o los diferentes productos, principalmente a raíz de la llegada de Internet hace 20, 25 años a nuestras vidas, tenemos un mercado mucho más competitivo y un mercado mucho más exigente para con nuestros productos o servicios. Entonces nosotros debemos entregar una combinación de factores para poder hacer entrega de una muy buena alternativa a nuestros clientes, no solo para satisfacer necesidades actuales, sino incluso también para crear unas necesidades futuras que puedan hacer que las personas compren en nuestro negocio o en nuestra empresa. Es por ello que los proveedores desde hace mucho tiempo se han vuelto un aliado estratégico en nuestros negocios, más allá de ser simplemente una transacción comercial en donde me entrega un bien o un servicio a cambio de una contraprestación económica. El proveedor hoy en día es un aliado para mi negocio y es un aliado de crecimiento. Si yo crezco, el proveedor crece y viceversa. Si el proveedor crece, yo puedo crecer también. Dicho esto, necesitamos entregar a ambas partes diversos puntos para tener un desarrollo de negocio. No solamente debe recaer la responsabilidad en una parte o en un lado de la ecuación, sino que debe de ambas partes de entregar estos factores o estos puntos para poder entregar el producto o servicio final al consumidor y que tengamos este crecimiento esperado. ¿Cuáles pueden ser estos puntos, estos factores a entregar? Del lado del proveedor, de entrada es el valor de los productos, la calidad en el servicio que nos está entregando, la innovación y adaptación a los nuevos requerimientos del mercado de nosotros como compradores, que a su vez estamos viendo en los requerimientos de nuestros clientes, que también nuestros proveedores o nosotros como proveedores cumplamos con los compromisos financieros y legales o que tenemos que asumir por nuestra actividad comercial y cumplir también o tener, perdón, mejor dicho, unos estándares alineados a los que maneja la empresa mandante. Por parte del comprador son diferentes situaciones o productos a entregar, entre ellos la objetividad en la selección de nuestros proveedores, la transparencia en la comunicación y en el trato que damos a cada uno de ellos,
pago oportuno, acorde a las condiciones que hayamos pactado con ellos, ya sea de contado, 30, 60, 90 días, etcétera, etcétera, ¿no? Así como el conocimiento de las capacidades de cada proveedor. Es importante que nosotros, para poder tener un buen desarrollo de proveeduría, conozcamos exactamente cuáles son los alcances que nuestro proveedor o nuestros proveedores pueden tener, para que nosotros a la vez podamos conocer los alcances que como empresa podemos llegar a tener y no comprometer algún negocio o hacer algún compromiso con un cliente potencial más allá de entre lo que nuestras capacidades nos permiten. Así como el desarrollo de mejores prácticas para cada uno de los proveedores, en donde podamos de la mano de ellos ir creciendo la forma de operación en nuestro día a día. Dicho esto, hay varios retos a los que nosotros, o más bien ustedes como compradores o como vendedores, nos estamos enfrentando. Hay diversas situaciones que muchas veces salen de control de la mano de los compradores o incluso salen de la mano o del control de aquellas personas que están en la parte de proveeduría hacia con sus clientes. Dentro de estos retos identificamos dos factores distintos, los retos externos y los retos internos. Los retos externos son aquellos que para mí como comprador son asociados 100% con la empresa que me está proveyendo, que me está suministrando cualquier producto o servicio. Entre ellos está la cuestión de entregas en tiempo, poder definir exactamente el tiempo en el cual se me va a entregar este producto o servicio para yo tener la capacidad de transformarlo o revenderlo para mi cliente final. Segundo punto, la calidad en los productos o servicios que nos entregan, y esto está asociado también al cumplimiento y al cumplimiento y al manejo de las órdenes de compra que cada uno de nuestros proveedores tiene respecto a nuestra cuenta, es decir, a nuestra empresa. Y por último, temas de negociación. Esta es una constante que hemos identificado en donde el cliente está constantemente negociando con sus proveedores los esquemas de precios o los esquemas de créditos. Y esto tiene que ver mucho con los retos internos. ¿Por qué? Porque el comprador también se enfrenta a algunos retos dentro de su empresa, donde las diferentes áreas, puede ser área comercial, área financiera o algún área de mercadotecnia o directiva, puede solicitar o estar presionando para el cumplimiento de fechas de entrega, que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con nuestra cadena de proveedores, y en donde un proveedor pueda fallar en estas entregas, por consecuencia nosotros tenemos pues altas posibilidades de fallar también a estas fechas de entrega y tener una situación que no deseamos con algún cliente en particular. En otro punto, nos piden a las áreas de compra algún ahorro en la búsqueda de los proveedores o en la mejora de procesos de compra. Nos solicitan tener este tipo de ahorros para poder maximizar las ganancias que como empresa estamos teniendo. Nos piden también mejora en productos, y que va asociado a la capacidad de innovación y adaptación que mencionábamos en una diapositiva anterior, y donde tenemos nosotros como área de compras que estar buscando siempre desarrollar a nuestros mismos proveedores o buscar a nuevos proveedores que nos puedan dar esa capacidad de mejorar los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo a nuestro cliente final. Y por último, que es otra constante, hemos detectado que hay mucha solicitud de mejora en los flujos de caja. Y esto, a pesar de que es un requerimiento asociado directamente a las áreas de finanzas, generalmente quienes la operan o quienes la negocian son las personas que están encargadas en el área de compras. Y uno de los factores principales es buscar renegociar los plazos de pago con los proveedores, que no muchas veces puede ser óptimo para ellos, y esto nos puede generar alguna situación imprevista de la cual platicaremos un poco más adelante. Ante todos estos retos y ante muchas preguntas que las empresas pequeñas y medianas principalmente, porque es algo, o este tipo de programas de desarrollo de proveedores es algo que ya está implementado en la mayor parte de las empresas grandes, pero si nosotros tenemos o somos una empresa pequeña de proveeduría o una empresa mediana que tiene proveedores pequeños, podemos o no estamos descartados para poder implementar un programa de desarrollo de proveedores que no solamente ayude a los proveedores, sino que nos ayude también a nosotros mismos como empresa compradora para maximizar nuestra relación con nuestros proveedores en primer punto, y en segundo plano con los compradores o posibles compradores que tengamos como compañía.
Hay 5 factores clave para este programa de desarrollo a proveedores y 4 de ellos tienen que ver con nosotros como empresa. El primero de ellos es la filosofía de proveedores, en donde podemos buscar potenciar la capacidad del proveedor actual y potenciar o maximizar la capacidad de algún proveedor futuro que pueda llegar con nosotros para poder ser parte de nuestra cadena de suministro o de valor. Este punto, este factor clave número 1, corresponde 100% a nosotros como empresa definir dónde o cuáles van a ser los puntos para poder tener una mejor relación con proveedores. El segundo punto es un sistema de evaluación en donde nosotros vamos a tener que buscar establecer cierta frecuencia y puntos a evaluar a nuestros proveedores. Algún ejemplo puede ser la calidad del producto o servicio entregado, con alguna métrica importante con un mínimo de cumplimiento, los tiempos de entrega o cualquier otro rubro que nosotros como empresa consideremos importante. Las necesidades de cada una de las empresas van a variar porque no va a ser lo mismo una empresa que se dedica a producir cajas de cartón y requiere comprar cartón reciclado para su producción a otra que se dedica a ofrecer algún servicio de asesoría y tiene que contratar proveedores externos para poder pues, tener todo lo relacionado a sistemas, mercadotecnia, servicios jurídicos, financieros, etcétera, etcétera. Después viene un sistema de capacitación o mejora en donde nosotros como empresa compradora podemos platicar o dialogar con nuestros proveedores para poder establecer con base en nuestras necesidades como compradores un mecanismo que nos permita darle cierta capacitación a nuestro proveedor y sensibilizarlo de las necesidades de la compañía. Este punto también corresponde 100% a nosotros como empresa y esto no significa que únicamente deba ser en una sola vía, es decir, del comprador hacia el proveedor. Esto también puede ser del proveedor hacia el comprador, en donde se puede establecer un sistema de capacitación para tener la sensibilidad no solo de las necesidades, o más bien nosotros como comprador, no solamente hacer sensible a nuestro proveedor de nuestras necesidades, sino también nosotros como comprador ser sensibles a las necesidades del proveedor. Esta mejora o esta capacitación continua nos va a hacer crear un escenario ganar-ganar para ambas partes. Y por último, en cuestión de situaciones internas o desarrollo de programa de proveedores, está el sistema de seguimiento de auditoría. En esta parte se establece un seguimiento a las evaluaciones hechas previamente y a las acciones sugeridas para cada uno de los proveedores. De igual forma, puede ser una situación de ambas vías, en donde tanto comprador como proveedor puedan comunicar estas necesidades o estas situaciones a cada una de las partes involucradas. Como mencionaba, estos 4 puntos corresponden 100% a la empresa compradora y los va a determinar aquella área designada para la misma. Puede ser el área de compras, puede ser la plana directiva o puede ser cualquier otra área que, dependiendo del tamaño de la empresa, se encargue de relación con los proveedores. Sin embargo, hay un quinto punto o un quinto elemento que muchas veces no consideramos por ser un factor externo y en nuestras pláticas con diferentes entidades o diferentes personas en México y en América Latina, nos hemos dado cuenta que a muy pocas empresas compradoras les concierne o ponen importancia o atención a lo que es el financiamiento de sus proveedores. Este tema, aunque parezca no afectarnos, sí nos puede llegar a afectar nosotros como empresa compradora y por ello necesitamos tenerlo en cuenta, no solamente a la hora de hacer negociaciones o platicar con un proveedor, sino también en la proyección futura de nuestras ventas o compras que tengan relación con este proveedor. El financiamiento es importante porque asegura la solidez de nuestro proveedor, no solamente en cuestión económica, sino que esto deriva en una solidez operativa que nos va a beneficiar nosotros como empresa compradora. El objetivo del programa a implementar, que acabamos, digamos, de platicar de una manera muy general, porque esto pues conlleva muchos más temas, muchos más puntos relevantes a considerar, tiene como objetivo la comunicación o generar un diálogo con nuestros proveedores. La comunicación es la clave del éxito no solamente en las relaciones personales, sino en las relaciones profesionales también. Y esto no solamente tiene que ver con nuestra contraparte dentro del trabajo, sino que tiene que ver con pues, aquellas personas con las cuales
tenemos algún tipo de interacción para poder generar alguna venta o alguna compra. Este diálogo se tiene que generar bajo ciertos principios. Los principales son entendimiento, flexibilidad y bienestar común. Entendimiento de las necesidades significa conocer qué requiere cada una de las partes para poder maximizar su operación. Flexibilidad, perdón, es tener la capacidad de adaptarnos a situaciones internas o externas que puedan llegar a afectar la relación de negocio que estamos teniendo con ese proveedor o con ese cliente. Y el bienestar común significa que podamos tener no solamente en cuenta la beneficencia o el beneficio para nosotros, sino que al ser un equipo con nuestro proveedor, al ser el proveedor un aliado en nuestro negocio, debemos considerar también el bienestar de nuestro proveedor para poder maximizar esta relación con ellos. Hay diferentes logros, entre ellos los más importantes es hacer sentir al proveedor como parte de la empresa, hacerlo parte de nuestras decisiones, mejorar la relación, fidelizarlo con la empresa independientemente de los costos que se puedan manejar, porque ha habido o hay muchas ocasiones, y seguramente en su experiencia como área de compras o abastecimiento logística, pues encuentran muchas veces un proveedor que tiene costos mucho más asequibles o que tiene o ofrece situaciones a lo mejor un poco más convenientes para nuestra compañía, o al menos eso parece ser en una primera instancia. Sin embargo, no siempre es importante cambiar o tener una mejora o buscar evadir algún cliente actual por tener algún comprador con una posibilidad de tener más ventas. El fidelizar a un proveedor o fidelizar a un comprador significa que nuestro servicio y la preocupación o lo que estamos buscando para ellos es importante y no solamente están centrando la relación en un tema transaccional, sino que o hay algo más allá. Esto al final del día nos va a beneficiar porque a pesar de que pueda haber algún otro competidor que pueda pagar un poco más por los servicios de determinado proveedor, o que pueda haber un cliente que nos pague un poco más a nosotros como proveedores, finalmente vamos a buscar fidelizar la relación humana y vamos a buscar estar con quien estamos bien. Es decir, es una condición meramente natural el poder tener una relación mucho más estable y con miras hacia el futuro con alguien, o sea, con una persona, con una empresa que se preocupa por nosotros. Y por último, se pueden encontrar soluciones que beneficien a ambas partes cuando pueda existir o llegue a existir algún problema o alguna situación que afecte a ambos, ¿no? Finalmente, esto, como les comentaba, crea una situación ganar-ganar y nos ayuda a maximizar esta relación, ya sea de nosotros como compradores hacia nuestros proveedores o de nosotros como proveedores hacia nuestros compradores. Establecer ciertos programas o establecer ciertos beneficios para nuestra cadena de suministro, pues tiene algunas ventajas importantes para nosotros. Dentro de los beneficios está la mejora en los canales de la comunicación, están el desarrollo de relaciones a largo plazo con proveedores ancla o proveedores eje que podemos denominar dentro de nuestra compañía. Tenemos la certeza de los productos o servicios a recibir independientemente de las situaciones externas que estén a nuestro alrededor. Podemos saber que contamos con ese comprador o con ese proveedor para poder concluir nuestros objetivos. Y dentro de los más importantes está como número uno el cumplimiento de los requisitos o requerimientos que podemos tener nosotros como empresa compradora. Existe obviamente al tener este cumplimiento de requisitos mayor confianza dentro de la relación, y la combinación de estos beneficios que mencionamos crea o genera mejores productos o servicios que finalmente se traducen en un incremento de ventas. En un incremento de ventas donde los beneficiados son ambas partes. ¿Por qué? Porque si yo soy la empresa compradora y tengo una serie de clientes que incrementan sus pedidos, pues obviamente yo voy a tener una mayor cantidad de demanda con mis proveedores y por tanto mis proveedores van a tener también un incremento de ventas. Con ello estamos obviamente teniendo una maximización en esta relación al poder generar no solamente un programa, sino que estamos también generándole bienestar al proveedor con mayores ventas o con mejores condiciones para poder generar sus trabajos u operaciones. ¿Qué nos va a traer este crecimiento en ventas o qué nos va a traer pues esta ventaja? Nos va a traer un reto, y este reto básicamente es capital de trabajo, y lo relaciono
con la diapositiva que veíamos hace unos momentos, que tiene que ver con el programa de desarrollo de proveedores, el quinto factor clave, que es el tema de financiamiento. ¿Qué sucede cuando se nos presenta el reto de incrementar las ventas o tener estas necesidades? Obviamente, cuando hay una tendencia a la alza en nuestras ventas, pues también lo hay en cuestión de gastos, ¿no? Esto significa que si yo el día de hoy vendo 100 pesos y para vender esos 100 pesos tengo que comprar o gastar 80 y tener un margen de 20 pesos, el día de mañana si vendo 150, con ese mismo margen técnicamente voy a comprar 130 pesos. Es decir, hay un incremento a la par de las ventas en los gastos. ¿Y qué es lo que nosotros como empresa, hablando tanto proveedores como compradores, tenemos que cuidar? Es el flujo efectivo que estamos teniendo, porque no necesariamente el incremento en las ventas significa el incremento sustancial o alineado del flujo efectivo, sobre todo con las condiciones económicas que vivimos actualmente y con la necesidad de nuestros compradores, perdón, o de nuestros clientes en obtener un crédito, ya sean créditos de 7 días, de 15 días, 30 o más días. El hecho que hagamos una factura no significa que la vayamos a cobrar al día siguiente y tengamos ese flujo dentro de nuestra cuenta bancaria. Los puntos que hay que cuidar son justamente los meses donde los gastos son mayores al flujo efectivo. Es ahí donde se requiere este capital de trabajo adicional. ¿Y por qué es importante el tema de financiamiento? Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas en un estudio realizado por el Banco de México. ¿Por qué es importante que nosotros cubramos esta brecha o estos túneles que se pueden presentar en cuestiones de flujo efectivo? Porque independientemente de que para mí como empresa compradora el proveedor o el financiamiento que pueda obtener el proveedor no sea tan relevante en un primer punto o en una primera óptica, en realidad sí lo es, porque si mi proveedor o nosotros como proveedor llegamos a caer en un bache donde mi flujo es menor a los gastos que tengo que erogar para poder tener o cubrir con la orden de compra que me han colocado, entonces voy a generar problemas no solo para mi empresa, sino para mi cliente o para mi comprador. Y viceversa, si mi proveedor tiene problemas, yo como comprador voy a poder enfrentar alguna situación donde me fallen mis proveedores con algún tiempo de entrega o con la calidad deseada, simple y sencillamente porque el proveedor no contó con este flujo de efectivo conforme lo requería o cuando lo necesitaba, ¿no? Hay diferentes opciones de financiamiento en la cual nuestro proveedor pues, puede buscar alternativas. Una de ellas es el flujo efectivo, el cual pues, es altamente impredecible, ya que podemos tener como proveedores pagos atrasados por compradores o muchas veces no contar con el flujo necesario que requerimos, aunque como ventaja es que esto no genera un costo adicional, ¿no? Sin embargo, la desventaja, como les comentaba, es que no podemos predecir con exactitud cuándo lo vamos a tener. Un segundo punto está los créditos bancarios, en donde pues, simplemente puedo ir con un banco, solicitar un crédito y utilizar ese dinero. Entre las ventajas está que operativamente es sencillo, simplemente recibimos el dinero por parte del banco. Sin embargo, tiene muchas desventajas y depende aquí de la empresa, su tamaño, sus necesidades, etcétera, etcétera, porque en algunas ocasiones la decisión en generar un crédito o un monto puede tardar varias semanas o incluso meses, donde hay mucho papeleo, hay firma de contratos, hay una situación tal vez de garantías hipotecarias o colaterales para poder garantizar nuestros préstamos, e incluso existe el riesgo de que haya alguna violación al contrato y justamente perdamos pues este patrimonio o estos activos que dejamos en garantía, ¿no? Y el que podamos obtenerlo semanas o meses después de lo que lo necesitamos, necesariamente, o más bien no va a ser útil en algún punto porque yo requería el dinero, pues digamos, de manera anticipada, ¿no? Y por último está el factoraje financiero, que es, digamos, una manera de poder financiar capital de trabajo con relación a mis facturas y un poco más adelante también vamos a platicar de ello con más detalle. El primero de ellos, o más bien factoraje financiero, tiene como ventaja pues el que no requiere ningún tipo de colateral. Es un sistema de financiamiento que no genera deudas o pasivos y es un sistema de financiamiento que es ágil y no tiene tantas complicaciones para poder obtenerlo.
Pasando al estudio de Banco de México, fue un estudio del marco coyuntural del acceso a crédito que justamente fue publicado a mediados de febrero de este año. Hay algunos números muy interesantes y voy a compartirles, o más bien la liga a este estudio completo. Aquí vamos a ver solamente 3 slides que son importantes y tienen que ver con el tema de financiamiento para nosotros como proveedores o para nosotros como empresa compradora habilitar algún esquema para nuestro cliente. Si vemos los 4 trimestres del 2020, las barras en color morado son el porcentaje de empresas encuestadas por Banco de México que refirieron haber utilizado financiamiento de proveedores, es decir, aquellas empresas que se financiaron mediante el crédito que sus proveedores le otorgaron o bien créditos que se otorgaron, sí, perdón, a través de los proveedores, ¿no? Vemos una tendencia del primer al segundo semestre a la alza, casi 2 puntos porcentuales, y posterior a ese segundo trimestre, es decir, tercer y cuarto trimestre, hay una tendencia prácticamente estable, es decir, se mantuvo casi en un 80% el financiamiento mediante proveedores. Sin embargo, y vemos las barras en color verde, son el porcentaje de empresas que tenían en ese momento del trimestre un crédito con la banca comercial. Estas empresas, si notamos la tendencia, es una tendencia a la baja en donde el 36.5% de empresas encuestadas el primer trimestre del 2020 tenía acceso o tenía un crédito bancario, pero cayó casi 10 puntos porcentuales al último trimestre de este año pasado que acaba de terminar. Claro que hay una crisis de por medio y hay una situación pues un poco más complicada para la banca tradicional en generar accesos de financiamiento que vamos a platicar en la siguiente diapositiva. Dentro del financiamiento y de aquellos que tenían alguna utilización de créditos bancarios, o más bien la pregunta era si en el trimestre de la encuesta en cuestión existía algún financiamiento mediante banca tradicional. Hay una tendencia muy interesante en aquellas empresas que no utilizaron o solicitaron algún crédito comercial y aquellas que también lo solicitaron. Hay una baja muy considerable, también de casi 10 puntos porcentuales del primer al cuarto trimestre, en las empresas que sí tenían una utilización de un crédito bancario. Esto contempla empresas de todos los tamaños, desde pequeñas, medianas, grandes, y pues hay una diversificación importante, pero la media tiende a ser una cuestión a la baja, en donde las empresas no buscaron o decrecieron en el uso de créditos bancarios. Y vemos una tendencia a la alza en donde las empresas prácticamente incrementaron también casi 10 puntos porcentuales la no utilización de créditos bancarios, es decir, no buscaron algún crédito de la banca para poder financiar sus operaciones. Y es curioso porque dentro de este mismo estudio, prácticamente el 75% de los créditos que adquirieron las empresas dentro del año pasado, de 2020, fueron utilizados como capital de trabajo, no como inversión, no como recolocación tal vez de pasivos o renegociación o algo, sino que lo utilizaron para financiar sus operaciones prácticamente del día a día. Y obviamente hay una tendencia en donde si la persona o la empresa no busca ese crédito para poder financiar su capacidad operativa, pues vamos a tener dos situaciones. Una de dos, o los plazos de crédito que tiene con proveedores actuales se van a reducir y esto va a crear alguna tensión comercial, o bien ese proveedor va a entrar posiblemente en alguna etapa de los siguientes meses en alguna situación de dificultad económica que pueda generar alguna falla en sus compromisos y esto a la vez se traduce en una falla para la empresa compradora dentro de los procesos que puede manejar. Si vemos o analizamos las principales limitantes del por qué las empresas no están solicitando o están dejando de solicitar créditos a la banca tradicional, llaman la atención pues estos 4 puntos. Hay varios, pero los 4 puntos más importantes o con mayor puntaje están como punto número 1 la situación económica, la incertidumbre que el año pasado se creó a raíz del COVID-19. Y aunque esta, digamos, situación se ha venido
o hemos estado viendo una luz al final del túnel con la llegada de las vacunas desde finales del año pasado, principios de este año, y donde se puede ver una situación pues un poco más optimista. Muchas personas o muchas empresas siguen viendo la situación económica como una, o sea, no como como una limitante para poder solicitar un crédito, ya que las condiciones no pueden ser las más óptimas para ellos o para su empresa. 55.3% de los encuestados mencionaron o refirieron no haber o no tener alguna disposición de la banca para poder obtener estos créditos comerciales, es decir, encontrar políticas de puertas cerradas dependiendo del tamaño de la empresa. 53.7% refirieron no solicitar créditos por las condiciones de acceso. Básicamente, condiciones de acceso nos referimos a costos y garantías. Y por último, temas de colaterales, que el 55.2% refirió no solicitar algún crédito por, digamos, tener o no contar con algún patrimonio o activo que pudiera, pues, o sea, poner como colateral en algún préstamo bancario o en tener alguna fuente de financiamiento con la banca tradicional. Dicho esto, estamos viendo que hay un acceso restringido a financiamiento principalmente para pequeñas y medianas empresas. Eh, Tal vez si nosotros estamos o somos una empresa grande con más de 250 empleados y algún monto de facturación pues mayor a los 1,000 millones de pesos, no nos sea complicado encontrar una fuente de financiamiento, pero nuestros proveedores muchas veces, o al menos en un 70-80%, son pequeñas o medianas empresas que tienen pues niveles de facturación menores a los 1,000 millones de pesos anuales o que tienen menos de 100 empleados, y las condiciones de acceso a financiamiento que ellos pueden llegar a tener no muchas veces es la más adecuada, o en algunas ocasiones ni siquiera tienen acceso porque ven una negativa por parte de la banca tradicional para esto. ¿Cuáles son los beneficios del factoraje financiero que platicábamos hace unas diapositivas? Esto no solamente es para proveedores, sino que también yo lo puedo utilizar si soy una pequeña o mediana empresa para financiar mis operaciones de ventas en lugar de ayudar a mis proveedores a encontrar una fuente de financiamiento. El punto uno es que hay un crecimiento en las ventas para ambas vías, ya que permite prácticamente vender a crédito y cobrar de contado. Esto genera mayor flujo efectivo y mayor solidez operativa para poder hacer compromisos a un mediano o un largo plazo con otros clientes o con algunos otros nuevos prospectos. Segundo punto, mejoramos la liquidez de nuestra empresa, nos olvidamos de alguna preocupación económica o de esos baches donde podemos llegar a caer, donde el flujo efectivo pueda ser menor a los gastos que tengo que incurrir para generar mi operación o para concluirla. Tercer punto, la empresa no contrae ningún tipo de pasivo o de deuda, es decir, no va a estar en mis libros contables o en mis estados financieros algún banco como acreedor o alguna situación de deuda como tal, ya que el factoraje es meramente una transacción comercial en la cual yo como empresa le vendo a un factor o a una financiera o sea, los derechos de cobro de mi factura a cambio de una pequeña comisión por dicha transacción. Es decir, nosotros registramos dentro de nuestros estados financieros el factoraje prácticamente como un flujo de efectivo o un anticipo a ventas. Cuarto punto, se pueden mantener o extender los plazos de crédito con nuestros clientes o renegociar las cuentas por pagar con nuestros proveedores, habilitando un esquema de factoraje, ya sea para la empresa proveedora o la empresa compradora. Se puede obtener un esquema en donde yo pueda anticipar mis recursos y con esto dar un mayor plazo de crédito a mi comprador o a mi cliente y con ello ser, digamos, competitivamente más fuerte ante las otras empresas del sector, o bien como empresa compradora puedo habilitar un esquema donde mis proveedores puedan generar el cobro anticipado de sus cuentas por cobrar y con ello yo tener algunos días adicionales o renegociar un plazo adicional para poder cubrir estas cuentas por pagar y tener mayor flexibilidad en mis operaciones. Y por último, podemos brindar u obtener una forma económica de financiamiento. Como les comentaba, un esquema de factoraje es un esquema que no requiere ningún tipo de colateral o garantía, puesto que las garantías son básicamente las facturas que mi empresa como tal está emitiendo o los derechos de cobro de las mismas, y no se requiere algún proceso largo de
de calificación. Nosotros podemos obtener, dependiendo de la empresa financiera, alguna respuesta o habilitar una línea en tiempos que pueden ir desde 1 hasta 2 semanas para tener ya la disposición de los fondos, ¿no? Al tener estas alternativas, nosotros podemos generar un entorno de menor preocupación para nuestros proveedores o incluso para nosotros como vendedores, en donde la conclusión principal a esta presentación es que la preocupación por el sistema de financiamiento de mis proveedores ayuda a maximizar esa relación. ¿De qué manera lo ayuda? En que yo estoy garantizando a través de mis compras o de las facturas que estoy intercambiando con mis proveedores o con mis clientes, estoy apoyando a que exista una mejor liquidez dentro de las compañías y por tanto una solidez operativa que va a beneficiar un ganar-ganar para ambas empresas, tanto proveedor como comprador. Por último, quiero agradecer a la Asociación de Profesionistas en Compras, Abastecimientos y Logística por la invitación a este webinar. Quiero agradecer también a los asistentes que se han conectado el día de hoy a escuchar lo que teníamos que decir en esta presentación. Espero haya sido, aunque de manera general, pues una información que pueda llevar a implementar mejoras dentro de sus empresas y tener obviamente pues una maximización en las operaciones que están manejando. Y les comento un poco sobre Drip Capital. Somos una empresa de financiamiento internacional que está especializada en cuestiones de factoraje financiero. Tenemos presencia principalmente en Estados Unidos, México, la India y estamos por hacer una extensión o expansión a América Latina próximamente. Hoy en día en México ofrecemos 3 alternativas de financiamiento que no necesariamente son exclusivas de México, sino que también se pueden financiar a través o se pueden financiar otros países que tengan alguna relación con empresas mexicanas. El primero de ellos es factoraje a proveedores, en donde una empresa compradora habilita una línea de financiamiento a sus proveedores, en donde el proveedor hace un proceso de calificación con base al riesgo que representa la empresa compradora y puede descontar a partir de ese momento sus cuentas por cobrar acorde a conveniencia. Segundo punto es un factoraje inverso para importadores en México, en el cual Drip Capital al día pactado de pago hace la liquidación de la factura al proveedor en cualquier parte del mundo y se generan algunos días adicionales para que el comprador pueda pagar esa factura y tenga la liquidez necesaria para poder cumplir o afrontar sus compromisos. Y por último está el factoraje de cuentas por cobrar para aquellas empresas que quieran anticipar sus ventas o sus facturas por cobrar, tanto en exportación a cualquier parte del mundo como en ventas domésticas o ventas nacionales dentro del país. Estos son nuestros datos de contacto y les agradezco nuevamente la participación y cedo la palabra al equipo de Aprocal para que puedan ayudarnos con algún tema de preguntas que pudieran llegar a tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Le vamos a pedir aquí a Toño Maza que nos haga favor de dirigir las preguntas. Hay varias que han llegado y otras que ya teníamos de antes y ahorita Toño te las hará llegar. Perfecto. Un momentito. Las otras preguntas, Carlos, no sé si las pudieras poner en el chat. Si quieres, vamos con las que nos mandaron en el chat, ¿no? Aquí es. Correcto, dame un momentito. De César Morales, dice, me agrada mucho tu análisis. Mi pregunta versa en cómo se está auxiliando a prepararse a las Tier 3 mexicanas para poder empoderarse ahora que el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá de alguna forma está impulsando no a la industria automotriz, la cual está en manos de extranjeros, no a la industria aeronáutica, que es lo mismo, ni a la industria electrónica, la mayoría extranjeras, sino a las Tier 2 y Tier 3 para desarrollar componentes regionales. Si tienes ese estudio, por favor, compártelo. Los créditos locales están carísimos. Muchas empresas prefieren obtener créditos en otros países. Sí, creo que sí tengo algo similar y lo puedo compartir con muchísimo gusto. Y sí es una situación
en donde los créditos nacionales, por la misma disposición de los bancos a otorgar estos créditos, se ha visto a la alza. Perdón, la disposición se ha visto a la baja y las condiciones se han visto a la alza. Y muchas veces, dentro de las pláticas que tenemos con nuestros clientes actuales y prospectos, está el tema de la TIE, ¿no? Que dicen, oye, es que cómo estancar un crédito bancario si la tasa de intercambio está en los niveles más bajos desde 2009, ¿no? Está en el 4%, 4.25%. ¿Por qué me están dando un crédito del 25%, del 30%? Básicamente tiene que ver pues con la aversión al riesgo que tienen los bancos y con los análisis que ellos están realizando el día de hoy del país o de las industrias que tenemos aquí en México. Y por tanto no hay créditos baratos y por eso empresas pues como Drip Capital o cualquier otra empresa extranjera con presencia en México ha tenido éxito por los costos que hay de capital y por, digamos, la forma de medir el riesgo que puede existir en diferentes industrias. Voy a buscar ese estudio, si no lo puedo conseguir. Recientemente hicimos una alianza con la Industria Nacional de Autopartes, en donde pues, estamos entrando un programa de factoraje con ellos y seguramente nos podrán compartir algunos números por ahí, pues bastante, o algunos datos bastante interesantes. Muy bien. Otra pregunta. En caso de factoraje, ¿podrías dar un rango del costo que tiene? Supongo que dependerá del tiempo que tardará en pagarse el contrarrecibo. Sí, bueno, el rango es muy amplio porque abarcamos diversas industrias, pero para dar una idea, nuestros costos en dólares, ya como costo anual total, oscilan entre el 5 y el 15%. Es un rango amplio, ¿por qué? Porque trabajamos tanto con empresas del sector automotriz como con empresas agrícolas de reciente operación. Entonces, por eso la diferencia. Y en la parte nacional trabajamos con tasas que van desde el 7 hasta el 25% en pesos por lo mismo, porque no podemos medir o no podemos generar una tasa única para todo tipo de industrias. Dependerá mucho de la industria en la que estemos colaborando, poder generar una propuesta acorde. Aquí, completando la pregunta, Gregorio, esto significa que si un factoraje es de 2 meses, ¿sería la proporción del anual? Correcto. Correcto, muy bien. Otra pregunta, ¿qué condiciones se piden para que una empresa pueda obtener factoraje? ¿Y de qué depende la aprobación? El principal riesgo está en la empresa compradora y va a depender mucho del tipo de producto al que estemos enfocados los requisitos, pero generalmente son pocos requisitos y digamos que para los 3 productos de factoraje se solicita únicamente estados financieros, un reporte de buró de crédito y una relación de clientes o proveedores para poder hacer una calificación, un análisis. Y a través de un algoritmo digital que contamos, que tenemos porque nuestra aplicación es digital, se genera una propuesta en un lapso de 48 a 72 horas. Pero sí va a depender en particular del producto que de factoraje, si pudiera llegar a haber algún tipo de requisito adicional, pero ese checklist no es mayor a 5 documentos. Correcto. Otra más, ¿qué beneficios obtengo como empresa compradora al incorporar los servicios de Drip Capital mediante un factoraje a mis proveedores? Son varios. El principal de ellos es, como lo comentamos en la presentación, adaptar una línea de financiamiento económica a mi proveeduría y va a depender del tipo de empresa, ¿no? Tanto el tipo de empresa como compradora como el tipo de empresa vendedora. Muchas veces yo puedo ser una empresa compradora sólida y tengo proveedores que probablemente tienen pues alguna situación de buró de crédito o tienen alguna situación de estados financieros y esto a la hora que ellos soliciten un financiamiento para poder operar esas órdenes de compra va a ser rechazado por estas condiciones. La ventaja es que yo le estoy otorgando como empresa compradora a través de este programa de factoraje a proveedores una línea de financiamiento basada en mi riesgo como comprador, porque finalmente el deudor de la factura es la empresa compradora y aquí nosotros estamos
viendo más bien a la empresa compradora que al proveedor. Por lo tanto, el proveedor tiene acceso a esta fuente de financiamiento competitivo y prácticamente seguro o sin posibilidades o muy pocas posibilidades de rechazo. Y en otra opción, en otra ventaja que puede tener esta empresa compradora, está en que al habilitar estos plazos o este programa de factoraje, puede renegociar los plazos de pago. Si hoy en día nosotros estamos pagando 30 días, habilitando algún esquema similar, pues yo puedo solicitar o buscar dialogar con mis proveedores, extender ese plazo a 45, 60 o 90 días, conforme puedan ser mis necesidades. Muy bien. Hay una cantidad importante de preguntas. Voy a escoger algunas y nos comprometemos a después enviar la lista completa a Gregorio. Pero a ver, voy a escoger un poquito. ¿Qué recomendaciones harías a los proveedores para pedir este apoyo a sus clientes? Sobre todo cuando estos clientes son empresas grandes. Esa es una muy buena pregunta y es una situación con la cual hemos estado lidiando los últimos 12 meses prácticamente. Yo creo que, y mi sugerencia es dialogar con ellos. Muchas veces, y la experiencia que hemos tenido con empresas pequeñas o medianas, proveedoras de grandes cadenas, a la hora de que empiezan a buscar estos temas de financiamiento, existe, creo que de manera racional, pero injustificada, el miedo de qué va a pasar o qué va a pensar mi comprador si le pido financiamiento. Tenemos muchas veces arraigado este tema de que, híjole, si yo le digo a mi proveedor, a mi comprador que necesito factoraje o financiar, ellos van a pensar que no tengo la capacidad suficiente y es al contrario, platicando con empresas grandes, también pues muchas han dicho, oye, pues yo tengo un esquema incluso ya de factoraje, no sé por qué mis proveedores no se acercan o me interesa tener esto con los proveedores, pero pues nunca nadie me lo ha pedido, ¿no? Entonces se queda como en el limbo esa parte. Mi sugerencia, mi recomendación es dialóguenlo con el comprador y siempre con una óptica de beneficio mutuo o de ganar-ganar. Es decir, si yo como proveedor, mediante el financiamiento de factoraje, voy a poder crecer mis operaciones y tener mejor flujo, pues en el corto o mediano plazo esto va a beneficiar a mi comprador. ¿De qué manera? Pues de que va a tener un proveedor mucho más sólido. Tal vez si yo soy un proveedor de servicios logísticos, no soy un transportista que le vende servicios a Colgate, por ejemplo, pues tal vez el día de mañana con este capital de trabajo yo no solamente voy a salir adelante con mis gastos operativos, sino que también voy a poder invertir en CAPEX para poder comprar tal vez otro camión y ese otro camión pues me va a dar pues mayor disponibilidad para que Colgate ponga más órdenes de compra o de servicio conmigo y voy a ser un proveedor mucho más importante o más clave. Entonces, en resumen, a esa pregunta, mi recomendación sería dialoguen con el comprador, expongan la situación, por qué buscan el tema del financiamiento y en muchas de las ocasiones acaba siendo un sí. La siguiente pregunta yo creo que va a tener, es decir, tiene necesidad de una respuesta bastante amplia. Te pedimos que lo puedas sintetizar un poco. ¿Qué perspectivas existen a futuro sobre el acceso a capital de trabajo para las empresas en México, considerando los costos tan bajos de la TIE? ¿Cómo funciona la operación de factoraje en general? Ok. Sobre las perspectivas, no son muy alentadoras en cuestión de la banca tradicional y lo mencionábamos, independientemente que la tasa de intercambio o la tasa a la que se prestan los bancos es muy baja, no significa que los créditos vayan a ser bajos. Entonces, en resumen, creo que la perspectiva del acceso para las pymes a créditos tradicionales, al menos en los siguientes 12 a 18 meses, va a ser complicada porque los bancos van a tener mucha aversión al riesgo y van a buscar de cierta forma reducir su exposición a algún tema de situaciones de impago o alguna situación en general. La recomendación sería buscar alternativas distintas a través de las famosas fintech, como es Drip Capital o incluso pues dentro de financiamiento, programas de financiamiento con nuestros compradores. Sobre la operación del factoraje es muy simple, se hace un anticipo o más bien una empresa emite una factura el día de hoy, 17 de marzo, que va a vencer en 30 días, por poner un ejemplo. Esta factura tiene que ser pagada el 17 de abril.
El día de hoy, por necesidades de liquidez, la empresa proveedora solicita el financiamiento y el factor o Drip Capital le hace un anticipo dependiendo de las condiciones negociadas, que pueden ser el 80 o el 85 o el 90% del valor de la factura. Para cuestiones del ejemplo, pongamos que la factura vale 100 pesos, es decir, el día de hoy Drip Capital va a anticipar 80 pesos de manera íntegra de esa factura. Y el día 17 de abril, cuando llegue el vencimiento y el comprador la liquide, Drip Capital va a liquidarle al proveedor los otros 20 pesos restantes menos el costo financiero. Si el costo financiero fue de $1, entonces Drip Capital va a descontar $1 y los otros 19 se los va a liquidar al proveedor para terminar la operación de dicha factura. Muy bien. Luego aquí dice, esta tal vez repite un poco, pero tiene alguna pequeña diferencia. ¿Qué estrategias usarías para convencer a tus proveedores de que se anexen al factoraje y cómo hacerles ver que la comisión que les cobra la entidad financiera no es comparable con los beneficios que pudieran obtener? Es una excelente pregunta y yo la respondería con una contrapregunta, y esta pregunta es, ¿cuál es el dinero más caro? La respuesta es el que no se tiene. Yo creo que como estrategia se debería o se puede platicar con el proveedor, explicarle los beneficios de tener pues un mejor flujo de efectivo independientemente del costo financiero en el que puedan incurrir, porque muchas ocasiones contamos los centavos y dejamos ir los pesos. Y no lo digo de una forma despectiva o de una forma o con tono burlesco, simplemente quiero ilustrar una realidad que nos hemos encontrado día a día en Drip Capital, donde la empresa, por evitar sacrificar 1%, 1.5%, por poner un ejemplo, de margen, deja ir oportunidades de crecimiento, no solo con ese comprador, sino con otros proveedores. Les voy a compartir un ejemplo que me dio muchísimo gusto. Ayer me hizo una llamada un cliente actual. Este cliente actual trabaja como proveedor de servicios de mantenimiento de flota terrestre para una de las cerveceras más grandes del país, con la cual nosotros tenemos un programa de financiamiento. Dicho proveedor lo que está haciendo es anticipar sus facturas o sus cuentas por cobrar de 3 meses. Es decir, en marzo está anticipando las de junio, julio y así sucesivamente. Ayer me habló y me dijo, oye, Goyo, estoy muy contento con esto porque gracias a la posibilidad de generar o anticipar mis facturas o mis cuentas por cobrar con esta cervecera, ahora gané una licitación con una empresa eléctrica en donde voy a empezar a dar servicio de mantenimiento a la flota de aerogeneradores y de camiones y demás, y voy a con estos recursos financiar esta operación. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente si esta empresa no hubiera accedido al financiamiento mediante el factoraje, probablemente no hubiera tenido la capacidad financiera para poder ganar esta licitación de esta empresa eléctrica. Y al no ganar esta licitación, pues no tendría estas ventas y obviamente no se traduciría en un beneficio para ellos. Creo que como estrategia, en resumen, es platicar con el proveedor, dialogarlo y hacerles ver pues cuáles son los alcances que pudiera llegar a tener, no solo con nuestra empresa como compradora, sino también con otras empresas del sector. La última pregunta, antes de regresar el micrófono. ¿Cómo es el trámite? ¿Es la posibilidad de tener una especie de contrato marco que después ya no requiere estar negociando vez por vez, sino que ya funcione de una manera un tanto automática? Sí, de hecho es muy sencillo. Por ejemplo, el proveedor, vamos a suponer, es un esquema de factoraje a proveedores, se hace la habilitación de la línea y el proveedor firma de manera individual su contrato de factoraje, ¿no? Me regreso un poco y la empresa compradora lo único que hace es firmar un convenio de colaboración con Drip Capital en donde se establece, pues digamos, a la financiera como proveedora de factoraje para su cadena de suministro. Una vez que se firman los acuerdos con cada uno de los proveedores interesados, el financiamiento se realiza a través de un portal en línea, donde de manera automatizada el proveedor puede cargar las facturas que quiere descontar y nosotros se las anticipamos a más tardar al día hábil siguiente. No es necesario hacer una negociación ni ninguna firma de documento cada que haya una operación, simplemente en cuanto se firme el contrato y se accede al portal,
la línea está operativa y se puede utilizar en cuanto se necesite, lo cual lo vuelve bastante ágil. Muy bien, muchas gracias, Gregorio. Le devuelvo el micrófono a Carlos. Gracias, muchas gracias por la asistencia de todos, su participación. Muchas gracias por las preguntas y sobre todo le agradecemos mucho a Gregorio por esta plática muy interesante que esperemos sirva para todos los que estuvieron aquí presentes. Quiero comentarles que este video está siendo grabado y el viernes ya lo tendremos listo para el público. Hay que buscar la manera de que no pese tanto para que pueda correr en todos los dispositivos. ¿Algo que quieras agregar, Gregorio? No, Carlos, nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación. Los datos están en la diapositiva que están viendo actualmente. Estamos a sus órdenes y excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias, Gregorio. Excelente presentación. Gracias. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.